Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sabe que tengo un pequeño problema con mi internet. No sé si va a ser posible que nos pongamos la cámara. Voy a ver si es posible. Estoy teniendo problemas con el internet. Está un poco la señal intermitente. Bueno, en todo caso, le agradezco por unirse. Y si les puede compartir a sus compañeros el link, sería de gran ayuda. Sabe que estoy teniendo problemas con el link del ITESUD porque no me permite ingresar como usuario administrador. Entonces decidí pasarles este link, decidí pasarles para que puedan unirse. Mi internet está fallando. Voy a desconectarme la cámara porque parece que mi internet no está del todo bien por las lluvias que estamos teniendo. En todo caso, le agradezco mucho por unirse a esta clase, bueno, que es la segunda. No sé qué pasaría con la primera que estuve solo, di la clase solo, la grabé y le envié a YouTube para que les pueda a ustedes proveer. Bueno, en todo caso, bienvenida a esta clase, a esta segunda clase de finanzas. Bueno, hoy vamos a ver un poco más, vamos a adentrarnos un poco más vamos a adentrarnos un poco más ya a la compañía, ¿sí? Y bueno, en la clase pasada habíamos visto un poco del balance, la estructura del balance, cómo se financian los activos, los pasivos de alguna forma. Hoy lo que vamos a ver ya es un poco más de política financiera de la empresa, ¿sí? La diferencia que existe básicamente entre la contabilidad y las finanzas, existe una gran diferencia. No es que las finanzas no tengan nada que ver con la contabilidad, más bien al contrario, son muy hermanas, son muy amigas, son muy cercanas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tanto la contabilidad a nosotros nos ayuda a ordenar la información financiera, a establecer un esquemático de la información financiera, pero por su parte, lo que nosotros en cambio nos ayuda las finanzas es ya tomar decisiones, es a tomar decisiones de inversión y de financiamiento. ¿Cuál de las dos decisiones es más importante? Pues todavía no se puede llegar a una concepción de decir que las decisiones de inversión son más importantes o las decisiones de financiamiento. Sin embargo, ya existen autores donde nos dicen y nos indican a partir de pruebas metodológicas o pruebas de campos o de las finanzas, que nos dicen que más importante suele ser la parte de la inversión. O sea, dicen que la inversión es mucho más importante que cualquier otro elemento. ¿Por qué la inversión es más importante que el financiamiento? Realmente la inversión o las inversiones que nosotros hacemos, la compra de un automóvil, la compra de un teléfono celular que vamos a usarlos en nuestro giro de negocio, la ampliación de nuestra planta de producción, por ejemplo, y realmente se enfoca mucho con el core business o con la razón de ser de la compañía en razón que nos ayuda a ser mucho más productivos, a crecer, nos ayuda a hacer una mejor distribución de los productos, de los bienes y servicios, etcétera, 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 ¿sí? Básicamente, muchos autores dicen que dentro de las decisiones de inversión y financiamiento de una compañía, pues las decisiones de inversión son mucho más importantes, que son el motor, la productividad de la compañía. Y por otra parte, nos han indicado que el financiamiento es importante dentro de un financiamiento de una compañía, ¿sí? Pero también no deja de ser una forma que puede diluirse en el tiempo o puede determinarse como necesaria, pero quizá que puede tener un alto costo o un bajo costo relacionado con la productividad realmente que alcanza la inversión, ¿sí? Cuando hablamos de inversión, nosotros decimos que podemos invertir dinero excedentario o dinero sobrante en la compra, no sé, digamos, de un nuevo trailer, digamos, una compañía de distribución de alimentos Supermaxi, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros hemos decidido comprar un nuevo tráiler. Con ese nuevo tráiler lo que nosotros vamos a hacer, vamos a incrementar la cadena de distribución, es decir, van a llegar más productos en menor tiempo posible. Lo que nosotros hacemos con eso es que estamos contribuyendo a la productividad de la compañía. Si nosotros cada día vamos a tener un boom en la distribución, vamos a ser mucho más autónomos, vamos a ser mucho más sustentables, sostenibles del proyecto, porque nosotros destinamos el dinero, perdón, para comprar un tráiler para distribución supermercados, ¿sí? En cambio, la estructura de financiamiento no ha sido tan importante porque digamos que cogimos un financiamiento de un banco tradicional, banco Pichincha, por decirlo así, y quizá el banco nos prestó a una tasa de interés, y quizá la tasa de interés es relativamente del 16%, digamos, un crédito de consumo. Y realmente la productividad que nos está dando el tráiler mensualmente o anualmente, digamos, a tasa que es anual, anualmente el tráiler está dando una productividad del 55%, ¿sí? Realmente lo que vemos es que la alta tasa de interés con crédito de consumo del 6% frente al 55% de productividad, lo que hizo es diluirle. En tanto que muchos autores, con quien yo estoy de acuerdo,
dicen que no es importante dentro de las acciones de inversión y financiamiento, tanto el financiamiento, sino más bien es la inversión, ¿sí? Porque existen periodos de bonanza o periodos donde la compañía tiene alto flujo de efectivo o mucho dinero, donde es capaz de soportar esas altas tasas de interés, ¿sí? Entonces, una mala decisión de inversión, es cierto que puede existir malas decisiones de inversión, pero quizá esas malas decisiones de inversión de nosotros tratar de arguir o de invertir en activos que no son productivos o que no van a generar una productividad dentro de la compañía, es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Las finanzas actuales con las finanzas del pasado han cambiado muchísimo en su concepción. En el pasado nos enfocábamos mucho en las decisiones de financiamiento. Hoy también nos ubicamos también en nuestro cerebro, también en las decisiones también ahora, hoy por hoy, en las decisiones también de inversión. Es decir, que los activos en los que estamos invirtiendo o que estamos comprando, de alguna manera sean productivos para la compañía, ¿sí? Y podemos entender a la estructura de financiamiento de una compañía, que puede una compañía fondearse o financiar esos activos, a compra de activos, debajo de dos esquemas. Una es con fondos propios y otra es con fondos de deuda. Normalmente las compañías lo que hacen con los fondos propios, es decir, pueden decir a los accionistas que se incremente el capital, la cuota del patrimonio, perdón, que no se haga repartición de utilidades, por ejemplo, ¿sí? O las compañías también pueden llamar a nuevos accionistas para que vengan a invertir en nuestra compañía, ¿sí? Asimismo, la compañía puede adquirir deuda, ¿sí? Puede irse a un banco, golpear las puertas de un banco, una cooperativa, y decir que necesitamos dinero. El financiero de la compañía puede ir a pedir dinero sobre una tasa de interés, un vencimiento, una tabla de amortización, con pagos futuros, con pagos extemporáneos, lo que sea, va a pedir dinero acá va a pedir dinero a un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, donde sea, va a pedirle dinero y va a hacer un cambio, un financiamiento de tipo externo o tipo de deuda, ¿sí? Normalmente se decía en el pasado que es mejor tener fondos propios, y es llamar a nuevos accionistas a que en la compañía vengan a invertir. Pero asomaron nuevos autores, las ciencias financieras tendieron a cambiarse y los nuevos autores lo que nos han enseñado o lo que nos han dicho es que normalmente no se tiene por qué hacer no se tiene por qué hacer inversiones o crear deuda con fondos propios de nuevos accionistas, ya que es muy costoso el término de tener un accionista en el largo plazo. ¿Por qué? Porque normalmente los accionistas en el largo plazo se quedan en la compañía. En cambio, ¿qué pasa con la deuda, con un banco, con un bono? Por ejemplo, con los bonos, les explico. En cambio, con la deuda de un banco, ¿qué pasa? La deuda en el tiempo fenece la deuda y la compañía lo que hace es ya no deberle a nadie. Entonces la compañía, digamos, al cabo de 3, 5, 10, 15, 20 años, finaliza su deuda y todo lo que tenga a partir de esa ganancia no tendrá que compartirla con nadie. Si, por ejemplo, si los dos nos unimos hoy día para hacer una compañía, sería la ganancia 50-50. Si usted cogería 50, yo sí cogería el 50% de la ganancia. Pero ¿qué pasaría si mañana incluimos a dos personas más? Quizá nos tocaría coger a cada uno, tomar de esos recursos, nos tocaría tomar a cada uno nada más el 25%. Es decir, se redujo el valor que nosotros hemos invertido y que hemos arriesgado para la compañía, ¿sí? Entonces, existen dos formas de financiarnos una compañía, tanto con fondos propios, tanto con fondos externos, ¿sí? Pero esta decisión de financiamiento, lo que se agrupa o sobre lo que baja, perdón, me olvidaba de los bonos. También los bonos en países más desarrollados, me refiero a términos de finanzas, como es España, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, por ejemplo. Muchas de sus compañías lo que han hecho es tratar de invertir en bolsa de valores. ¿Y de qué se trata la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado financiero, tal como existe el mercado de Bitcoin, tal como existe el mercado, no sé, el mercado central dedicado a Ciudad de nosotros, existe el mercado, no sé, del norte, del sur, etcétera, etcétera, o el mercado de combustibles y todo ello. También a nivel de finanzas existe un mercado, se llama el mercado financiero, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado financiero? Que el mercado financiero en cada una de sus partes lo que trata de buscar de alguna manera es financiar a las compañías, empresas, personas que tienen negocios y que de alguna manera están desfinanciadas. Las compañías lo que hacen es emitir bonos de deuda o bonos de endeudamiento bajo un coste, ¿sí? Bajo una tasa de interés.
Y lo que hacen es transmitir esta deuda a la gente, se le da esta deuda a la gente compra estos bonos y a nosotros lo que nos dan es dinero en efectivo, ¿sí? Al cabo de un tiempo nosotros tenemos que hacer con estos bonos, tenemos que a las personas que dieron estos bonos, que compraron estos bonos a 10, 15, 20, 25 años, que el tiempo que sea, nosotros tenemos que devolverles tanto su capital como su interés, es decir, el costo del bono más un remanente de interés, ¿sí? Entonces, los bonos en países desarrollados, más desarrollados, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, un poco en Colombia, no tanto, pero sí en España, en Alemania, países europeos, por ejemplo, es muy común que las compañías salgan a bolsa y traten de financiarse a partir de la venta de bonos o de acciones de otras personas, pues traten de vender esta parte del capital. ¿Sí? Así es como se trata los bonos, ¿sí? Pero tenemos que entender que siempre aquí existe una tasa de interés. Normalmente el costo de la deuda o el costo que nosotros adquirimos a partir de una deuda se llama el costo de financiamiento o el costo de capital, ¿sí? El costo de capital se traduce como una tasa de interés. Sabemos que un préstamo, por ejemplo, si nosotros vamos hoy a la cooperativa Andalucía, por ejemplo, nosotros pedimos un préstamo. La cooperativa Andalucía me va a decir, de acuerdo, sí, te puedo dar un préstamo, ¿cuánto necesitas? Estos $5,000, voy a comprarme mi primer carro, sí, voy a comprarme un Suzuki viejito que cuesta $5,000, por favor, necesito que me financies. Te digo, de acuerdo, te financio. ¿Qué necesitas? $5,000, de acuerdo, no hay ningún inconveniente. ¿Tienes el dinero? Mira, es del 16%. El costo del capital es 16%. Entonces me quedo con este valor de 16% por una parte, ¿sí? Digo, bueno, yo me quiero comprar mi primer auto y el banco me dice, te puedo financiar al 16%, ¿de acuerdo? Voy donde mi mamá y le digo, mira, mamá, ¿me puedes prestar dinero para yo poder comprar mi primer auto? Y me dice, de acuerdo, mijito, sí, te voy a prestar el dinero, ¿cuánto quieres? $5,000. ¿De acuerdo, mijo? Mija, ¿cuándo me vas a pagar? Mira, mamá, te voy a pagar de aquí al término de 3, 4 o 5 años cuando tenga el dinero. ¿De acuerdo? Le dice la mamá. Mira, yo te presto los 5,000 y a cambio dame un remanente de $500. Dice, de acuerdo por prestarte el dinero. De acuerdo, mamá, muchas gracias. ¿Cuánto me equivale? Me equivale al 1% del total de la deuda. Es decir, mi mamá me va a prestar al 1%. ¿Qué estamos viendo aquí? Que cada deuda o el costo de financiamiento de las deudas en el caminar o en el ver de las finanzas tiene un costo, tiene el costo, es el costo de capital, o sea, costo de financiamiento. El banco me puede prestar al 16%, mi mamá me puede prestar al 1%, y si le pido a un conglomerado de accionistas que me presten para comprarme mi primer carro porque quiero hacerle Uber, quizá unos accionistas me digan, mira, yo te puedo prestar el dinero, pero mira, el dinero que yo te voy a prestar va a costar el 20%, ¿sí? Es decir, el 20%. De aquí nace la teoría de que normalmente el costo de capital que nos prestan los accionistas suele ser primeramente mucho más alto que el coste de capital de los bancos o de alguien conocido que nos preste, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros entendemos y podemos comprender ya realmente de que existe en el camino un tipo de financiamiento. Asimismo, dentro del financiamiento se explica qué es una prima de riesgo. La prima de riesgo normalmente lo que tiende a hacer es como un plus que le ofrece a la rentabilidad. Es decir, hablemos, por ejemplo, en otros términos. Y dejemos un momento la prima de riesgo aparte, ¿sí? Lo que quiero terminar también diciendo es que normalmente, cuanto la deuda es más cara, es decir, el porcentaje de deuda es más cara, normalmente a la compañía no suele convenirle establecer un tipo de deuda cara. ¿Por qué? Porque puede resultar que nosotros terminamos pagando excesivamente un préstamo, ¿sí? A menos de que el activo que nosotros compremos sea mucho más productivo que el término de financiamiento que nosotros queremos comprar, ¿sí? Entonces, realmente nosotros tenemos que tratar de ver en algún momento realmente qué es más conveniente para la compañía, juntarnos los dos a hacer una compañía o juntarnos entre 10 a hacer una compañía. Quizá lo más conveniente en términos financieros es que nos juntemos nomás los dos para hacer la compañía. Vayamos al banco y le digamos que nos preste a esta tasa del 16%. Y no metamos a más colegas, a más compañeros, porque nos van a costar el 20%. Normalmente, cuando se hace finanzas, lo que tratamos de buscar también es un financiamiento que cueste poco. Cuando se está empezando con un proyecto financiero, proyecto de cualquier manera, que nosotros estamos empezando a hacerlo,
Lo lógico es que nos cueste menos, pero en cambio cuando tengamos una compañía con bonanza, con dinero, que está reconocida en el mercado, hablamos de Fibeca, por ejemplo, no nos va a importar realmente el costo de la deuda. Cuando nosotros estamos empezando por su parte, lo que nosotros hacemos es comprar una deuda mucho más barata, ¿sí? Y luego superado esta parte, nosotros tenemos que entender realmente tenemos que entender que dentro, que un interés también se cataloga también como una rentabilidad, ¿sí? ¿Y qué se refiere a una rentabilidad? Es decir, que el activo sobre el que yo voy a invertir esa deuda tiene que ser mucho más productivo, tiene que ser más productivo de lo que yo estoy pensando respecto de esa deuda. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo más clásico para medir ese porcentaje o esa forma de lo que nosotros queremos hacer, el costo de capital ponderado, ¿sí? Esta empresa está cotizando en bolsa o esta empresa, cada una de sus acciones, para decirlo más fácil, cuesta 16,50, ¿sí? Y el beneficio que nos va a ofrecer la compra de esta acción es más o menos de $1.86. Con estos dos valores, lo que queremos saber es cuál es el porcentaje de la rentabilidad de yo comprarme esa acción o ese activo por 16,50, ¿sí? ¿Cuánto va en el camino a darme esa rentabilidad? Porque lo que yo en finanzas yo quiero normalmente o lo que yo busco es invertir en un activo. Digamos que no es cotización. Lamentablemente las láminas no son preparadas por mí, sino por otro profesor. Entonces yo doy la clase sobre la que el profesor nos ha dejado, ¿sí? Entonces digamos que no es un activo, que no es una acción. Digamos que queremos comprarnos, que son $16,500. Queremos comprarnos una camioneta, que es una camioneta que le vamos a poner a trabajar en una institución pública, ¿sí? El costo de la camioneta es 16,500, ¿sí? Y a nosotros nos han dicho nuestras amistades que normalmente la camioneta, luego del enllantaje, los aceites y todo ello, está ofreciendo una rentabilidad más o menos de $1,800, ¿sí? 1,860, ¿sí? Esto es lo que realmente me cuesta a mí la camioneta. Esta es la rentabilidad que me deja el trabajo luego de la camioneta de 12 horas al día. ¿Qué tengo que hacer para yo medir esta rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad que yo trato de buscar respecto de este activo que quiero yo invertir? Y digo, la rentabilidad del proyecto o la rentabilidad de mi inversión es 1,860, ¿sí? Que me está dando mensualmente más o menos la inversión, ¿sí? Y la camioneta, el costo son $16,500, ¿sí? ¿Cuál es la rentabilidad que me ofrece? 11,27, ¿sí? 11,27%. Eso es lo que me ofrece esta inversión en este proyecto. Es decir, si nos uniéramos los dos y diríamos, ¿sabes qué? Invirtamos en la camioneta para que preste servicios en el sector público y cuesta 16,500. Y lo que nos están ofreciendo actualmente es una rentabilidad de 1,860. Le divido le divido lo que el flujo que va a dejarme para 16,500 y va a dejarme una renta de 11,27, ¿sí? Normalmente así es como se calcula las rentas, se calcula toda esta parte. ¿Qué es lo que pasa cuando yo invierto? Yo quiero saber cuánto me va a dejar de rentabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, el proyecto va a dejarme un 11,27 de rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como inversionista no solamente voy a tener un porcentaje de ganancia, no solamente un valor de ganancia, también voy a tener un porcentaje de ganancia. ¿Para qué me sirve este porcentaje de ganancia? ¿Para qué me sirve saber esto? Para saber, por ejemplo, si la inversión que el profesor Carlos le está proponiendo a usted, hagamos, y le estoy diciendo yo le voy a dar un 11,27. Usted me dice, de acuerdo, mire, profesor, yo me fui a averiguar en el mercado de valores, me fui a una compañía que ofrece a plazo fijo. Y me dicen ellos que si yo invierto los 16,500, ellos me van a pagar una cuota anual de más o menos el 15%, ¿sí?
Digamos que esto también es anual, esto también es anual, ¿sí? Todo es anual. Entonces yo le digo, chuta, hasta el 15% está bueno. ¿Sabe qué? No invierta en este proyecto, porque yo le voy a pagar solamente el 11,27. Usted invierta en la compañía del 15%, ¿sí? Las rentabilidades o lo que nos deja los proyectos normalmente tiene que ser comparado con otras actividades en el mercado, porque normalmente lo que las compañías hacen es tratar de vendernos eh, un futuro que está muy cercano, pero que a veces resulta ser incierto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar esa rentabilidad que nos ofrece un proyecto. Tenemos que compararla siempre con otros proyectos, tratando de ver cuál va a resultar mucho más rentable para nuestra inversión, ¿sí? Por otra parte, tenemos también, bueno, aquí nos explican lo que estamos considerando una rentabilidad del 11,27%. Si una empresa puede estimar a partir de los precios a los inversores están comprando, insistimos ya. Si la compañía tiene un coste de endeudamiento fácil de conocer, sabiendo su cotización 3,16 y alternativa de ya. Además de esta parte de las inversiones que nosotros podemos hacer con las compañías y la comparabilidad, existe un término que se llama la prima de riesgo, ¿sí? Normalmente la prima de riesgo es mucho más aplicable en estados o países donde normalmente se cotiza en bolsa. Normalmente la prima de riesgo es un riesgo adicional que nosotros asumimos, ¿sí? ¿A qué se refiere un riesgo adicional? Los riesgos de una manera pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Normalmente los riesgos en finanzas tienen que ser cuantificados, tienen que ser medidos y tienen que expresarse en un porcentaje. Si, por ejemplo, la compañía estuviera en España operando, por ejemplo, y no salió a bolsa la compañía, normalmente se le aplica una prima de riesgo, porque normalmente se dice, por ejemplo, en España, que una compañía que está cotizando en bolsa tiene mucha formalidad, además cumple con sus pagos y sobre todo es capaz de generar endeudamiento y sobre todo financiamiento para sus nuevos activos. ¿Qué pasa cuando una compañía en España no cotiza? ¿Sí? Cuando una compañía en España no cotiza, por ejemplo, en bolsa, lo que se le hace, se le aplica una prima de riesgo. ¿Qué quiere decir una prima de riesgo? Puede ser una prima de incumplimiento, por ejemplo, ¿sí? Usted decide invertir los 16,500 conmigo en la camioneta que vamos a trabajar en CNP. Yo le digo, le voy a pagar más o menos mensualmente un 1,86 por la inversión, el que me equivale a un 11,27 de rentabilidad. Me dice, de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Me dice, pero como su compañía no cotiza en bolsa o su compañía es un ente que no tiene realmente una noción, realmente no conozco a la compañía, yo le voy a aplicar una prima de riesgo. Le digo, ¿cuánto va a ser la prima de riesgo? Mire, es un bono a 5 años. Si el bono a 5 años paga 3,76, es decir, a la rentabilidad que usted me está dando de 11,27, le voy a restar la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque yo no le conozco a la compañía, desconozco las actividades, no le conozco a usted, entonces lo que usted realmente me puede pagar es un 7,51, ¿sí? Normalmente las primas de riesgo, estas primas de riesgo, se catalogan, en Ecuador no existe prima de riesgo. Sí tratamos de hacer proyectos con prima de riesgo, pero solamente es teórica, es decir, nosotros hacemos el proyecto, evaluamos el proyecto, intervenimos en una prima de riesgo que normalmente es menor al 3,76. Nosotros tratamos de tomar la prima que toma el bono del Estado, que es más o menos del 8% en Ecuador. Sí, pero como es tan alto el riesgo país que tenemos, en nuestro país no se toma la prima de riesgo. La prima de riesgo es un castigo que se le da a la inversión en razón de que de un posible incumplimiento, de una posible volatilidad o de un posible cierre repentino de la compañía, ¿sí? Normalmente en Ecuador no se trabaja con primas de riesgo, porque las primas de riesgo en Ecuador no están bien vistas, porque realmente ya es un país que tiene muchos problemas sociales, que las inversiones no suelen darse. Entonces, en Ecuador no se catalogan primas de riesgo. Normalmente se lo hace en países como que tienen un desarrollo un poco más alto, ¿sí? Pero como cultura general ya lo sabemos, ¿sí? Y vamos a quedarnos con esas láminas hasta ahí, ¿sí? Voy a tratar de explicarle las otras láminas que tenemos acá. Y vamos a hablar del sistema, un poco más, vamos a entrar, ya que hablamos de bolsa de valores, vamos a hablar del sistema financiero nacional, ¿sí? El sistema financiero, ¿sí? En todos los países a nivel internacional, lo que pasa es que las finanzas no solo agrupan las finanzas nacionales, las finanzas también agrupan a un sinnúmero de instituciones
que se llama el Sistema Financiero Nacional, ¿sí? En el Ecuador, el Sistema Financiero Nacional está dado por todas las instituciones públicas, perdón, privadas, que de alguna manera hacen operaciones financieras en el Ecuador. Se han catalogado, se separaron o se hizo una separación de las compañías financieras en el Ecuador en el año 2014 con la aparición de la economía popular y solidaria, ¿sí? En el pasado, las cooperativas de ahorro y crédito, tanto los bancos como las cooperativas de ahorro y crédito, integraban el sistema financiero nacional y que era regulado por el Banco Central, ¿sí? Hoy por hoy, el sistema financiero nacional se regula en base a la superintendencia de bancos y compañías. Son ellos los que regulan todo el sistema financiero nacional, ¿sí? Y las cooperativas de ahorro y crédito, por su parte, han quedado relegadas a la economía popular y solidaria, o a las economías de este tipo, que las regula una superintendencia una superintendencia directamente para ellos. ¿Por qué es importante dentro de las finanzas del sistema financiero nacional? Principalmente por dos razones. La primera razón es que normalmente las compañías que necesitan recursos suelen recurrir al sistema financiero nacional a tratar de buscar una línea de crédito, un préstamo, una forma de financiarse sus productos o sus bienes y servicios, o una forma de ampliar sus compañías y de hacer inversiones. Y es donde realmente los financieros golpeamos las puertas, ¿sí? En los mercados financieros normalmente en los más desarrollados no solamente se encuentra préstamos, se encuentra además financiamiento en bolsa, bonos, se encuentra un sinnúmero de elementos que ayudan al financiamiento de la compañía, ¿sí? Al ser el sistema financiero nacional un mercado, es decir, el mercado financiero, como todo aspecto en la economía, está marcado por oferentes y demandantes. Oferentes somos las personas quienes vamos a dejar nuestros depósitos, nuestras inversiones o los ahorros de muchos años, vamos a dejar para que alguien que conoce de las finanzas nos den administrando, ¿sí? Y los demandantes, por su parte, son personas, son empresas, son compañías formales que de alguna u otra manera están necesitando ese dinero de los depositantes para poder hacer nuevas inversiones, ampliar plantas, comprar nuevos activos, ¿sí? Normalmente nosotros decimos a nivel económico que el mercado es el lugar de encuentro de los oferentes y demandantes. Al mercado no solamente confluyen oferentes y demandantes, también se debe incluir una arista principal que se llama, una arista principal o muy elemental que se llama normalmente las necesidades, ¿sí? Va a acabarse la reunión más o menos de unos 10 minutos. No creo que va a durar la hora que teníamos previsto, ¿sí? Si se desconecta, pues vamos a quedar la clase hasta ahí. Yo voy a hablar con el ITSUD para que nos pueda habilitar la plataforma normal que nosotros tenemos, ¿sí? Los oferentes y demandantes, por su parte, se agrupan en el mercado financiero para tratar los unos de invertir los dineros o dejar los ahorros, y los demandantes, por su parte, tratan las empresas públicas, privadas, de buscar ese dinero, de captar ese dinero para poder llevárselos ellos, ellos poder llevárselos a un mercado más grande, ¿no? Poder llevárselos hacia las inversiones de sus compañías, ¿sí? Los instrumentos que nosotros usamos en el mercado financiero existen dos. Es cierto que el Ecuador sí tiene bolsa de valores, existen operaciones de bolsa de valores, pero no están muy conocidas, ¿sí? El Ecuador actualmente agrupa dos tipos de instrumentos financieros. Los productos bancarios, normalmente los productos bancarios que tiene todo banco, las cuentas de ahorro, los depósitos, los planes de inversión, las cuentas a plazo fijo y todo eso, ¿sí? Y asimismo se tienen unas cuentas, unos productos de inversión, las acciones, los fondos de inversión que hoy están tomando un poco más de impulso. Hablamos, por ejemplo, de fondos de inversión como Fideval, como Fiducia, por ejemplo, ¿sí? Que de alguna manera a las empresas, a los ahorrantes o a los depositantes, nos ofrecen ciertas opciones para nosotros poder invertir cierta cantidad de dinero donde ellos y ganar un tipo de interés. Los órganos supervisores en Ecuador no es el Banco de España. En Ecuador es el Banco Central. En el pasado, como decía, fue de alguna manera el Banco Central quien regulaba todo el sistema financiero nacional. Luego han tomado esa atribución del sistema financiero nacional por una parte, la superintendencia de bancos y compañías, y por otra parte
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estos datos, el profesor que lo ha preparado, pues lo ha tomado de España. En España sí existe la CNMV, existe el Fondo General de Pensiones y del Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Sí? En ese caso no, nosotros no aplicamos eso, ¿sí? ¿Y qué es el mercado interbancario? El mercado interbancario en el Ecuador sí existe. En el mercado interbancario solamente se agrupan operaciones de crédito, es decir, todo lo que tiene que ver con créditos, que nosotros somos una compañía, somos el gerente financiero de una compañía. Hoy tenemos un desfinanciamiento en cierto grado de la compañía. Nosotros acudimos acá al mercado interbancario para de alguna manera obtener un crédito y con eso poder seguir manteniendo la compañía, ¿sí? El dinero de un crédito no ha sido causado suficiente. Normalmente también en el mercado interbancario también suelen ir personas o empresas que de alguna manera tienen un poco más de recursos o recursos excedentarios y que los quieren invertir en el sistema financiero nacional, ¿sí? El Banco Central Europeo en el Ecuador no tiene injerencia. El profesor que lo preparó pues nos habla del mercado central europeo. El mercado central europeo en Europa es el regulador principalmente del euro, fija las tasas de interés, las tasas de interés pasivo, activo, pero en el Ecuador, ¿qué pasa? En el Ecuador, a partir de que nosotros tuvimos una época de dolarización, la autonomía del Banco Central del Ecuador fue cambiada. Esa autonomía del Banco Central del Ecuador pasó a ser la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestro país pasó a ser dolarizado y perdió el curso de su moneda. Cuando un país tiene una moneda local, una moneda propia, es capaz de hacer devaluaciones de dinero y controlar las tasas de inflación y hasta un poco las tasas de interés activos y pasivos, ¿sí? En el Ecuador no tenemos esa situación. Nosotros normalmente hacemos un préstamo, sale a una tasa de interés alta, puede ser alta, sí es alta en Ecuador, pero normalmente en el tiempo no la están cambiando. La tasa de interés se mantiene normal, o sea, es estática hasta el término del préstamo que nosotros tenemos. En Europa, en cambio, normalmente la tasa se ajusta mes con mes. Es decir, si hoy compramos un departamento y nosotros pagamos hoy día una cuota de 100 euros, puede ser que al mes que venga ya no paguemos 100, paguemos 112. Quizá al mes siguiente sea 112, 115. Al mes que viene quizás sea 90, sea 95, no sabemos, ¿sí? Es por eso que en Europa existen tasas de interés que son variables, ¿sí? Asimismo, como existe el mercado financiero, en el mercado financiero también se divide en un mercado de divisas, ¿sí? El mercado de divisas, también llamado mercado Forex o mercado mundial donde se centralizan todas las divisas. Este mercado trata básicamente lo que ha tratado el mercado de las divisas o el Forex, es tratar de integrar todas las monedas de todos los países, ¿sí? De que se haga un intercambio de monedas. Por ejemplo, si nosotros vamos a Colombia, lo que hacemos, por ejemplo, digamos que compramos papel higiénico en Colombia y pagamos con la tarjeta de débito o crédito, como si les quieran pagarlo, lo que nos estamos haciendo nosotros, estamos integrando el mercado Forex, ¿no es cierto? Estamos integrando el mercado Forex. Normalmente el mercado Forex de lo que trata es de todas las inversiones que se hacen, no, bueno, no inversiones, es más bien del intercambio de monedas. El intercambio de monedas entre el euro y el dólar, por ejemplo, o el peso mexicano con el dólar, o el peso colombiano con el dólar. Normalmente en el mercado de divisas se integran todas las monedas a nivel mundial y se establece cuál moneda es la principal y cuál es la secundaria o cuál moneda tiene más peso respecto de la otra, ¿sí? Normalmente las características que tiene el mercado de divisas o el mercado Forex o el de transacciones de divisas, lo que tiene es que tiene una altísima liquidez en el mercado. ¿Sí? Hablamos de liquidez cuando se hace un intercambio de altas sumas de dinero principalmente, ¿sí? Donde existe dinero en efectivo fluctuante dentro del mercado, ¿sí? En el pasado el mercado de Forex era muy importante, pero con la llegada del Bitcoin se ha ido permeando, se ha ido perdiendo un poco este mercado Forex. Sin embargo, no ha perdido las características y lo que han tomado un poco la posta son los bancos hoy por hoy. Los bancos emiten cartas de crédito, emiten documentos donde se hacen transacciones de importaciones y exportaciones, por ejemplo, de Ecuador con Ucrania, de Ecuador con Rusia, de Ecuador con España, por ejemplo, tratando de establecer formas para el intercambio de monedas. Es decir, yo exporto a Canadá, por ejemplo, flores o banano, por ejemplo, y necesito saber cuál va a ser la tasa de cambio del dólar
americano respecto del dólar canadiense, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos dólares americanos tengo que pagar por un dólar canadiense? De esa forma se establece el intercambio no solo de productos, sino también se establece el intercambio de la moneda. Es decir, cuánto tengo que pagar yo por cierta moneda extranjera respecto de una moneda nacional. Sí, más o menos es lo que tiene que hacerse. Bueno, el volumen nos interesa. Asimismo, tenemos nosotros, de alguna manera, tenemos en Ecuador, a partir de la llegada del gobierno de Rafael Correa, de alguna manera se trató de implementar o de subsanar ciertas deficiencias que existían en el sistema financiero nacional. Y lo que se trataba de solventar eran aquellas deficiencias que se tenía dentro del mercado de deuda pública. En Ecuador, la única forma de hacer negocio con el Estado a partir del sistema financiero nacional es comprando bonos del Estado. El Estado nos ofrece un cierto bono, nos emite bonos, ¿por qué? Porque el Estado no tiene dinero y quiere financiarse con esos bonos. El Estado emite bonos que nosotros podemos comprarlo en un precio. Esperamos un cierto tiempo el vencimiento del bono y el Estado lo que nos va a hacer, es decir, nos va a devolver el capital que nosotros invertimos más un pequeño interés respecto de ese bono que compramos, ¿sí? Es muy común en otros países el mercado de deuda pública, que las entidades públicas salgan a bolsa y emitan bonos, ¿sí? Las ventajas que existen y son dependiendo del tipo de país en el que queramos cotizar o queramos comprar esto. Primero es la seguridad. Normalmente un país tiende a pagar sus bonos. La liquidez es de muy variable del país en que tratemos. Si hablamos de bonos de Suiza, serán muy pagables. Si hablamos de bonos de Colombia, quizá no se paguen al plazo que estamos diciendo. Y la facilidad en la que pueden ser adquiridos, se puede comprar directamente en el Banco Central, o ya no existe en el Banco Central, ya no hay bonos. El operador era el Ministerio de Finanzas, sin embargo, ya no existen bonos. Hoy por hoy ya no existen bonos, hay que comprarlos en las cajas de valores, ¿sí? Asimismo, como existe el mercado de deuda pública, hemos visto un poco el mercado financiero, también existe el mercado de futuros, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos de entender, el mercado de futuro tiene que convertirse como de alguna manera en una cobertura de lo que puede pasar a futuro respecto de nuestras inversiones, ¿sí? ¿Le parece si nos volvemos a conectar al mismo link que estamos teniendo ahora mismo? Porque va a pararse la reunión porque no tengo yo usuario premium. Entonces, le ruego por favor se vuelva a conectar al mismo link para poder unirnos. Por favor, no sea malita.